La implementación de una modalidad blended y su uso de estrategias de escucha para el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera. Es una propuesta de investigación del estudiante Óscar Andrés Bedoya, asesorado por el profesor John Jaime Jiménez, y en esta oportunidad nos acompañan como jurados de este trabajo la profesora Gloria Hurtado y el profesor Jorge Hugo Muñoz. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias, profe Cártul, por la presentación. Como escucharon, el profe Cártul habló primero de un título, ¿cierto? Ya luego aquí estamos viendo otro, muy parecidos, pero desde los comentarios y evaluaciones de los profesores se llega a pulir un poquitico más el título de la presentación y del proyecto de investigación, quedando de la siguiente forma: Blended Learning y actividades estratégicas de escucha en el desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha en estudiantes de inglés como lengua extranjera. Acá en el título agrupamos lo que se va a trabajar en este proyecto de investigación, básicamente, que son una modalidad blended, actividades de escucha y estrategias para desarrollar esas actividades de escucha en el desarrollo de clases de inglés como lengua extranjera. Mi asesor es el profesor John Jaime Jiménez, mis evaluadores el profesor Jorge y la profesora Gloria. Muchas gracias por sus aportes, sus comentarios muy valiosos. Y nos vamos, este será el orden de la presentación. Se va a hablar del planteamiento del problema y la justificación, seguido por la pregunta y los objetivos de la investigación. Luego el marco teórico, la metodología y un cronograma previo solamente para este año. Planteamiento del problema y justificación. Empezamos hablando desde las bases de lo que es el inglés y el desarrollo del inglés como lengua extranjera en Colombia. Se habla acá, voy a hablar primero del Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que era el programa antiguo que se había enfocado para el desarrollo de inglés en Colombia. Este programa ha tenido algunas transformaciones desde los diferentes gobiernos nacionales y desde las diferentes miradas de los ministros de educación. Pero hablando de que es el que podemos hablar 2004-2019, tenían unos objetivos desde esa época: tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés con estándares internacionales comparables que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural. Entonces, desde esta época podemos ver que incluso en la enseñanza de inglés como lengua extranjera ya se estaba pensando en insertar el país en los entornos globalizados. Y se hablaba también desde acá que es necesario crear estrategias para el desarrollo comunicativo en inglés. Este programa nacional de bilingüismo, como les he dicho, ha ido mutando. En el 2006 apareció la guía número 22, que son los estándares básicos de competencia en lengua extranjera para Colombia. Esa guía se mantiene hasta el momento y todavía son la guía que rigen los estándares para la enseñanza de inglés como lengua extranjera en Colombia. El programa ha ido cambiando. En una época se llamó Programa Nacional de Bilingüismo, después cambió a Colombia Very Well, y ya con la llegada de la nueva ministra de Educación cambió otra vez a Colombia Bilingüe. Esos cambios se debían en la parte de Colombia Very Well, en muchos casos porque se llegaba a la conclusión de que cuando hablábamos de bilingüismo estamos hablando de una lengua que se maneja en casi todos los entornos sociales y culturales del contexto donde se está aprendiendo. En Colombia, como sabemos, no somos todavía
no tenemos un contexto bilingüe para desarrollar una lengua extranjera, como lo tienen, por ejemplo, contextos como Panamá, Ecuador, en algunos sitios que tú puedes ir y desarrollar tu lengua, el inglés, y practicarlo. Desde el Plan Nacional de Bilingüismo, ellos se planteaban unas metas. Y aquí vemos educación básica y media. Estudiantes del grado 11, ellos decían que la meta para estudiantes del grado 11 era que ellos llegaran a un nivel B1. Estos niveles se definen desde el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que es el marco o la guía que adoptó el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. El Marco Común Europeo, como el nombre lo dice, fue creado para el entorno europeo y adaptado para el entorno colombiano. Entonces, desde acá, para el grado 11 se planteaba una habilidad B1. En educación superior, que es donde yo me desenvuelvo, futuros profesores de inglés se decía que tenían que alcanzar un nivel B2 más, llegando al nivel C1. Y estudiantes de otras carreras universitarias un nivel B2. Los niveles del Marco Común Europeo se definen de la siguiente manera. A1, básico, A2, preintermedio, B1 intermedio, B2 casi avanzado y C1 ya para un dominio de profesores y C2 ya dominio de casi nativo, ¿cierto? Aquí vemos que una nota desde el Plan Nacional de Bilingüismo que solo el 1% de los estudiantes del grado 11 del sector oficial logran llegar a nivel preintermedio B1, el 1%. Esas son las cifras. Colombia Bilingüe, que es el programa que habla ahorita la ministra de Educación, ya se habla de 2014-2018. Si vemos, hay un cambio incluso en fecha. En el anterior se basaba o se enfocaba hasta el 2019, acá estamos enfocándonos al 2018. O sea que tenemos 2 años y medio para cumplir esto. Meta, subir para el año 2018 el nivel preintermedio B1 del 2% al 8%. Y del 7% al 35% de los estudiantes en nivel básico A2. Esas son las metas del gobierno nacional. Entonces, desde ahí se fundamenta toda la enseñanza de lenguas extranjeras en el país. Hablando un poquito del contexto, este proyecto de investigación se mueve en el contexto del Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Oriente, ubicada en el municipio de Río Negro. Este programa de inglés se trabaja desde una modalidad que se llama Task-Based Learning o aprendizaje basado en tareas. Dentro de esta modalidad se desarrollan las habilidades lingüísticas de speaking, reading, listening, writing, grammar and vocabulary, ¿cierto? Habla, lectura, escucha, escritura, gramática y vocabulario. Antes se hablaban de 4 habilidades lingüísticas, ¿cierto? Que es lo que todos hacemos normalmente. Hablar, escuchar, leer y escribir. Para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ya se está hablando de una 5ª, que es la gramática y vocabulario, ¿cierto? Se habla de unas habilidades más favorecidas en las clases de inglés en este entorno que se está desarrollando el proyecto de investigación. Desde una encuesta realizada a 25 docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Oriente, en la cual contestaron 19, se visualiza que las habilidades más favorecidas, que siempre se favorecen en las clases de inglés como lengua extranjera, son la habilidad, aquí vemos la habilidad de speaking, ¿cierto? Y en verde vemos la habilidad de gramática y vocabulario, en todos los contextos, siempre, frecuentemente, algunas veces. Las habilidades como la de escucha, lectura, se desarrollan, pero de una forma no tan frecuente. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué llegamos al desarrollo o al enfoque de la habilidad de comprensión de escucha, o en algunos campos se le habla habilidad de comprensión audiovisual? Para desarrollar esta habilidad
hay varios conceptos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y varias faltas. Faltas de espacios guiados para la práctica. Falta de estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte de docentes y estudiantes. Y hay una reducida cantidad de horas presenciales de práctica. Hablamos de habilidad de comprensión de escucha, desde el desarrollo de audios, solamente que involucre la audición. Ahorita se habla de audiovisual, con todo esto de la integración de las tecnologías, que podemos trabajar desde videos, hablaba de infografías, eso también se trabaja desde todas esas habilidades. Se plantean unos teóricos, Fonseca, habla que la comprensión auditiva es la destreza menos desarrollada entre los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Fonseca habla también que para el desarrollo y mejora de esta habilidad se requiere, entre otras acciones, más espacios de práctica, ¿cierto? Holden, 2004, nos da unos estadísticos desde unas investigaciones que dice que un individuo normal, cualquiera como los que estamos acá sentados, invierte entre un 40 y 50% de su tiempo de comunicación en la escucha, 25 a 30% en el habla, 10 a 15% en la lectura y un aproximado de 10% en la escritura. Silva nos hace referencia que si lo primero que hacen los alumnos es escuchar, luego serán capaces de leer y hablar mejor dicha lengua. Bedoya, del doctor Juan Rodrigo Bedoya, que aquí muchos lo conocen, nos dice: los estudiantes no reciben una enseñanza adecuada para autorregular y evaluar su desempeño en la escucha comprensiva. Desde lo que nos hablan estos autores, se llega a la necesidad de enfocarse en esta habilidad para poder desarrollar las otras. Se dice que si el estudiante llega a escuchar mejor, a aprender a escuchar, puede aprender a producir mejor. Hay unas necesidades que se encuentran, ¿cierto? Fomentar estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que ayuden a los estudiantes a enfrentarse de manera efectiva a actividades de comprensión de escucha y audiovisual en una lengua extranjera. La comprensión de escucha y audiovisual la vamos a trabajar relacionada, porque lo único que cambia es las actividades que se desarrollen. Si se desarrollan actividades solo con audio, comprensión de escucha. Si se desarrollan actividades con video que involucren video, comprensión audiovisual. Necesidades de implementar propuestas de educación flexible para fortalecer el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Y educación presencial apoyada por una plataforma web. Allá es donde vamos todos, centros de idiomas, universidades, todos los que estamos preocupados por la enseñanza de una lengua extranjera, vamos a la mediación de tecnología en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde estos conceptos, entonces, llegamos a la siguiente pregunta para el desarrollo de este proceso investigativo. ¿Cómo afecta la implementación de actividades estratégicas de escucha desarrolladas bajo una modalidad blended el desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha en estudiantes de inglés como lengua extranjera de la Universidad Católica de Oriente? La pregunta está muy relacionada con el título, como pueden ver. Actividades estratégicas de escucha, se habla desde el uso de estrategias en actividades de comprensión de escucha, en actividades de escucha, la que sea, de escucha, solo de escucha o de audiovisuales. ¿Listo? Desde esta pregunta entonces llegamos a un objetivo general, que es analizar cómo el uso secuencial de actividades estratégicas de escucha desarrolladas desde una modalidad blended influye en la habilidad de comprensión de escucha en estudiantes de inglés como lengua extranjera. Para llegar a este objetivo general, entonces me propongo 4 objetivos específicos, que son: el primero, diseñar e implementar una secuencia didáctica de actividades estratégicas de escucha bajo una modalidad blended, enfocada a mejorar la habilidad de comprensión de escucha de estudiantes de inglés como lengua extranjera. El segundo será describir la contribución que las actividades estratégicas de escucha hacen al fortalecimiento de la habilidad de comprensión de escucha en estudiantes de inglés como lengua extranjera. Luego vamos a un proceso de evaluación, evaluar la pertinencia de implementar una modalidad blended para contribuir al desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha
de inglés como lengua extranjera. Y por último, un análisis del desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha a través de los resultados obtenidos por los estudiantes en las actividades desarrolladas tanto en los espacios presenciales como virtuales. Desde esos objetivos, entonces, les voy a contar un poco sobre el marco teórico y sobre qué es los conceptos de los cuales estoy hablando. Se trabaja en sí en 3 grandes bloques, que es comprensión de escucha, estrategias de escucha y blended learning, apoyado por la web 2.0. Decimos que comprensión de escucha en el desarrollo, entonces citamos acá 3 autores. Para empezar, Bedoya 2012 dice: la enseñanza de escucha comprensiva es un gran reto para los docentes en una lengua extranjera. Desde este investigador, él desarrolló una investigación sobre las estrategias usadas en el desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha. Se enfocó en las estrategias metacognitivas, socioafectivas y cognitivas. También hablamos con Lynch, 1988, más antiguo, que él dice proceso de recepción, atención y asignación del significado al estímulo oral. Wolbin, 2009, nos dice que la habilidad comunicativa más usada a nivel personal, profesional y académico es la comprensión de escucha. También tenemos que al promover la habilidad de comprensión de escucha se incrementa la adquisición de las otras habilidades, estudio realizado por Chong en China. Como podemos ver, esta habilidad se estudia mucho en diferentes campos, con diferentes estrategias. Desde ahí la necesidad de hacerlo también en este contexto, ¿cierto? También tenemos a Breus, que habla que la tendencia del desarrollo de materiales hoy en día está hacia el desarrollo de la expresión oral. Todo el material que se está desarrollando hoy en día es a desarrollar la expresión oral, comunicar, hablar, dejando de lado la enseñanza de la comprensión de escucha. Y como podemos ver, según los teóricos, investigaciones y todos, lo que se dice, la comprensión de escucha es una de las habilidades más, si no la más importante en la parte del desarrollo de una lengua extranjera. Vámonos al segundo bloque grande, que es las estrategias, y vamos a hablar de O'Malley, que es uno de los investigadores que más ha trabajado en estrategias de comprensión de escucha. Él habla de 3 tipos genéricos de estrategias, que ya las hablé, de las que le contaba: estrategias metacognitivas, que implican una reflexión sobre el aprendizaje; estrategias cognitivas, que tratan la interacción sujeto-materia de aprendizaje, inferencias, uso de los conocimientos textuales; y las estrategias socioafectivas, que tratan la interacción con otras personas, que pueden ayudar al conocimiento y la comprensión, preguntas directas al interlocutor, al profesor. Basarse en estas 3 grandes bloques de estrategias, metacognitivas, cognitivas y socioafectivas, son estudios súper grandes, como el estudio que hizo el doctor Juan Rodrigo Bedoya, que es un estudio súper completo del uso de estrategias. Él se enfocó en estrategias metacognitivas, que implican la reflexión sobre el aprendizaje, ¿cierto? Hablamos también del doctor Juan Rodrigo Bedoya, estudios sobre estrategias de escucha. Se ha trabajado en 4 áreas fundamentales, dice él. Se ha trabajado mediante la enseñanza de estrategias metacognitivas, la utilización de podcasts y reproductores portátiles. Ese es el estudio que él realizó. Dice, también nos vamos con Hughes y Liu, que hablan que una escucha exitosa se relaciona con el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas de forma sistemática. Y nos vamos a Rost, que él habla de 5 estrategias comúnmente reconocidas por ser exitosas. Ross hizo una investigación desde los estudios de O'Malley y desde estudios de Larry Vandergriff, que el profesor Juan Rodrigo tuvo la oportunidad de estar con el profesor Vandergriff en Canadá.
Y hoy Ross hizo un compendio de 5 estrategias de todos estos 3 bloques grandes que se utilizan o que son normalmente reconocidas por ser más exitosas, ¿cierto? Ahorita, previo a esto, luego vamos a trabajar de estas 5 estrategias. Vamos a hablar del blended learning. ¿Qué es blended learning y por qué está sonando tanto ahora a nivel tanto mundial? Como experiencia, hace 3 semanas estuve en un seminario en la Universidad de Oxford y uno de los talleres trataba de blending technology into your classroom. Para sorpresa mía, yo llegaba a encontrarme cosas nuevas y el profesor que estaba dictando el taller, que se llama John Hughes, que tiene bestsellers en cuestión de uso de tecnología en educación, empezó a hablar del uso de plataformas virtuales como Edmodo y el uso de blended learning y flipped classroom. Entonces, fue algo muy gratificante saber que aquí lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo acá y a nivel mundial. Disculpen que esto ya... Aquí a nivel mundial, como en una universidad tan reconocida como la Universidad de Oxford. Entonces, se habla de blended learning. ¿Qué es el blended learning? Blended learning tiene infinidades de definiciones, ¿cierto? Aquí vamos a tratar algunas, vamos a tratar de abordar algunas definiciones de lo que es blended learning. Rodríguez nos dice que la adecuada combinación de recursos tecnológicos en una clase presencial hace que el B-Learning proporcione resultados óptimos. También Benedetti, Arrizábal, Corsia y Arriaga, es un estudio grande que hicieron ellos, nos dicen que el B-Learning en los cursos universitarios de lectocomprensión en lengua extranjera ayuda a mejorar todas estas partes de habilidades. Yo me estoy enfocando en habilidades de comprensión de escucha. Estos profesores se enfocaron en la habilidad de lectocomprensión. También tenemos a Olaya, quien nos dice que blended learning motiva el uso de las TIC, lo que conlleva al aprendizaje de inglés de manera interactiva. ¿Listo? Vamos a más desarrollo de los 3 bloques: comprensión de escucha, estrategias de escucha y blended learning en sí. Comprensión de escucha lo vamos a tomar desde lo que dice el marco común europeo de referencia, que es la actividad de comprensión auditiva. El usuario de la lengua como oyente recibe y procesa una información de entrada, input, en forma de enunciado emitida por uno o más hablantes. Estrategias de escucha, vamos a hablar de las 5 estrategias que se habían planteado desde el estudio de Ross. Estrategias comúnmente reconocidas por ser exitosas. Él habla de predecir información o ideas antes de escuchar, hacer inferencias de la información incompleta basada en los conocimientos previos, monitorear su propio proceso mientras se realiza la escucha, intentar clarificar áreas de confusión y, por último, responder a lo que se haya entendido. Como vemos, y si hacemos un desglose de estas 5 estrategias que él habla, que son comúnmente utilizadas por ser exitosas, podemos encontrar que hay estrategias desde las cognitivas, metacognitivas y desde la parte socioafectiva. La parte socioafectiva lo hablábamos, que también es muy importante en el aprendizaje de una lengua extranjera desde el aporte de la cultura, ¿cierto? Porque somos seres sociales, necesitamos relacionarnos. Blended Learning. Trabajamos desde García, un diseño docente en el que tecnologías de uso presencial, físico, la hablamos face to face también en lengua extranjera, y no presencial, virtual, se combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. Suena muy fácil, suena muy, sí, es el uso de tecnologías en el aula y mirar cómo. Por la facilidad de lo que suena cuando se define el blended learning, se han llevado a cabo diferentes usos del blended learning que no son tan adecuados, ¿cierto? Uno ve por todas partes que se habla blended learning, blended learning, blended learning, pero nos quedamos solo en un uso corto de estrategias o actividades mediadas por plataformas y la típica estrategias llevadas a cabo en una aula de clase. Les hablo un poquito de un señor que se llama Kim Chun-nun. Él desarrolló
tiene un libro, un trabajo en el 2011 que se llama Blended Learning Across Disciplines, modelos para la implementación. Y él nos habla de dónde nace el término de Blended Learning. Dice que Wikipedia le da los créditos al señor Paul Myers del BBC College de inventar el término en el año 2000. Él dice que no hay otras evidencias de que antes se haya trabajado ese término. Antes se trabajaba un término de hybrid learning o aprendizaje híbrido, pero que el término blended learning lo trabajaba desde ahí. Y dice que este profesor estaba haciendo búsqueda en internet y que necesitaba, que llegó, dice, I came up with a website to use during the course. Entonces, que llegó a un website, un sitio web para utilizar durante el curso. Señor, 5 minutos. Oh my gosh. Entonces, desde toda esta parte del blended learning, desde el uso de tecnología que él necesitaba, empezó a trabajar desde un uso blended. Aquí trabajamos algunos de los desarrollos que se piensan desde el blended learning. En la parte de presencial, como lo vemos acá, face-to-face, presentación de estrategias, actividades de escucha y evaluación de las sesiones. Desde la parte online, es un acceso a una plataforma o al dispositivo a donde se vaya a trabajar, a una aproximación a la actividad, desarrollo de actividades de escucha en este caso, y retroalimentación por parte de los docentes. En la parte central vemos lo que se desenvuelve desde el Blended Learning, que son el uso de videos, plataformas, Learning Management System, que son las plataformas de aprendizaje, uso de dispositivos, feedback inmediato, uso de chats, audios digitales, integración de la web 2.0 y desde los comentarios de los profesores, uso de foros para trabajar en estas actividades de comprensión de escucha. Vamos a hablar un poquito de la metodología en estos cortos minutos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? 12 sesiones de clase presencial, más 6 sesiones de clase virtual. Se trabaja dentro de las clases presenciales, guiar a los estudiantes al uso de estrategias para desarrollar actividades de comprensión de escucha. Y va a haber un trabajo autónomo por parte de ellos, también mediado por una plataforma web en la que el profesor, que en ese caso soy yo, voy a entrar a dar retroalimentación y a trabajar toda esta parte del desarrollo de la comprensión auditiva. ¿Qué pasa? Se dice que para el desarrollo de la comprensión auditiva se necesita más input, se necesita trabajar más en esa habilidad. Entonces la idea es que trabajar en los espacios presenciales, en actividades regulares de comprensión auditiva, mediadas por estrategias. Y abrir espacios virtuales, mediados también por un profesor, donde también se desarrolle la habilidad de comprensión auditiva. 3 clases por semana. El diplomado de inglés en lengua extranjera está desarrollado en uno de los cronogramas en clases 3 veces a la semana, martes, miércoles y jueves. Voy a estar trabajando con uno de esos grupos. Son 2 estudiantes de un nivel preintermedio a 2 del diplomado de inglés como lengua extranjera. Este nivel preintermedio me da las bases de que no sean tan básicos ni tan avanzados, sino están en un nivel como medio para empezar a medir cómo están y cómo van a salir después de la implementación. Se habla de un enfoque mixto, puesto que se van a recoger datos tanto cuantitativos como cualitativos y analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y se habla de un carácter descriptivo y correlacional. Descriptivo, pues se llega a describir todo el proceso, y correlacional porque estamos trabajando con 3 bloques grandes que hay que mirar cómo se mueven. Hablamos desde los objetivos, instrumentos y análisis. Entonces, desde el primero, diseñar, implementar, describir, evaluar y analizar. Y el instrumento, trabajamos desde la propuesta blended. Vamos a trabajar desde las evaluaciones de los profesores. Me recomendaron trabajar desde el diario de campo, desde la parte cualitativa. Vamos a hacer un pre-test
de comprensión de escucha de los estudiantes y un post-test para ver test de entrada y test de salida. Un grupo focal en el cual nos vamos a enfocar sobre las percepciones de los estudiantes y todo lo que se trabajó en la secuencia didáctica, y también se van a hacer un análisis de los datos que nos van a arrojar las plataformas, de las actividades que los estudiantes hicieron y también de tanto actividades presenciales como virtuales. Un análisis, los análisis que se hacen para los métodos mixtos, estadística descriptiva para la parte cuantitativa y codificación y evaluación temática para la parte cualitativa. Se plantea un cronograma para este año hasta diciembre, ya hay que mirar cómo pasa el otro. Desde la implementación, análisis, elaboración de informes, revisión de evaluadores, ya será lo otro sustentación, encuadre y entrega. Ya miraremos cómo nos desenvolvemos. Muchas gracias y estoy a tiempo, profe. Muchas gracias. Ok, pues teniéndole un background, digámosle un análisis que se hizo de la propuesta que hizo Oscar, me parece que implementó muy bien lo que se le recomendó. Me parece que ha mejorado la parte de hacer entender qué era lo que estaba realmente proponiendo, porque al principio pues veíamos que no sabíamos en forma si lo que quería era implementar un proceso blended, que significa, pues, como lo explicó él, el trabajo mixto dentro de un aula de clase, o generar estrategia. Ya él lo aclaró y lo mostró, pues, como debe ser. Lo otro que a mí me parece importante es que tengas muy presente que esta propuesta es muy importante que la desarrolles para que impactes la normativa colombiana en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Lo digo basado en que el Ministerio de Educación Nacional en este momento está atacando mucho la virtualidad. Y está, por ejemplo, lo digo desde la experiencia, tuvimos un debate sobre la enseñanza del inglés a través de medios virtuales y ellos han estado muy reacios, que porque todavía no se ha generado una normativa desde ahí. Me parece importantísimo que este tipo de propuestas lleguen a impactar de tal forma que el Ministerio de Educación Nacional mire que la investigación ha generado, que es que el desarrollo auditivo, la escucha, como dices, y el desarrollo audiovisual es demasiado importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Lo digo desde el aspecto de que miremos cómo aprende un niño a hablar español. Él no lo aprende ni leyendo. Cuando hablo de leer, estoy hablando de juntar letras y de leer un contexto. No lo hace en la forma escrita como debe ser, sino que él aprende todo escuchando. Y me parece que esta propuesta, entre muy pocas que he visto acá en Colombia, de investigación, está muy bien respaldada en este momento. Preguntas así, lo único que me acoge en este momento es como mirar desde la norma colombiana, cómo podemos hacer una transformación. De resto, me parece que has acogido muy bien y que el camino que llevas o la ruta que llevas en el proceso de investigación está bien fundamentada. Gracias, profesora. Bueno, yo sí tengo dos o tres consideraciones adicionales. De acuerdo con la profesora en el tema de que acogiste muchas de las recomendaciones que se te hicieron, yo sí quiero señalar algo y que tiene que ver con el tema del reconocimiento del problema, y esto pues, creo que desemboca en una pregunta. Yo lo quiero elaborar de esta forma. Yo veo que todo el planteamiento está basado en que hay una, digamos, la habilidad de escucha es la que menos se utiliza, que es muy pertinente, que es muy necesaria, pero yo sí quisiera, me parece importante elaborar sobre las dificultades de los estudiantes cuando escuchan. Yo esa parte no la veo, y me parece que es clave uno poder entender, o sea, para poder diseñar unas estrategias para que la gente mejore digamos, en un tema de comprensión auditiva, en el tema de una lengua extranjera. A mí me parece clave
que uno pueda reconocer cuáles son las dificultades del estudiante. Y yo creo que en esa parte, Oscar, a mí sí me gustaría como de pronto escucharte un poquitico de eso, porque uno puede plantear un problema de investigación como lo estás haciendo desde esa perspectiva, pero a mí me parece que es muy importante el tema de, o sea, cuáles son las dificultades de los estudiantes cuando escuchan. O sea, ¿qué es lo que vos ves en esa parte de profesor con tus estudiantes que cuando se escucha es tan complicado y que no es posible esa conexión? Ese es como, digamos, no sé si responde ya o... Sí, bueno, yo tengo... desde esa parte entonces se piensa desde el test de entrada, como la idea es enfocarnos en algo general, como me decía el profesor Jorge, ¿cierto? Pero implementarlo en algo específico como uno de nuestros grupos de estudiantes de inglés como lengua extranjera. Entonces, desde el test de entrada, la idea es hacer ese análisis, juntarlo con un informe que me pasó ya una profesora que ya acabó uno de los procesos de inglés con ese grupo, donde ella dice que los estudiantes tienen dificultades al momento de enfrentarse a actividades de comprensión de escucha. Debido al desconocimiento, ella dice, desconocimiento de las diferentes variaciones del inglés. Porque nosotros en este momento pasó algo, estábamos usando metodologías o textos enfocados mucho al inglés americano, Estados Unidos. Ahorita cambiamos al inglés británico y eso ha generado también un poquito más de bajón en cuestión de la habilidad de comprensión de escucha. También desde el análisis, entonces desde el primer test de entrada, quiero mirar cómo están estos jóvenes y en cuál habilidad en específico o con cuál estrategia específico hay que reforzar más. No sé si le contesto, profe, un poco. Yo insisto, o sea, ese es un tema que es importante que tengas en cuenta. Y si vas a sacar de un texto, los tests normalmente te dan una estructura en la que digamos que las preguntas están enfocadas a situaciones muy puntuales de información explícita, información implícita que usted necesita entender digamos, del texto. Entonces ahí me parece importante que eso te sirva para reconocer de verdad qué es la dificultad que tiene el estudiante, y ahí viene la otra parte, o sea, ahí cómo conectas lo que vas a hacer face to face con lo que vas a hacer en las web-based activities, con lo que vas a hacer en línea. Tú dices, hay 12 sesiones presenciales y hay 6 sesiones web. A mí me gustaría escuchar un poquito porque de pronto el tiempo no nos lo permite, pero ¿cómo conectas? O sea, ¿cuál es el efecto de hacerlo blended y no hacerlo simplemente face to face? ¿Cierto? Esa es una parte que de pronto yo siempre señalo mucho, y es que la necesidad de cuando uno integra tecnología en el aula, tiene que haber una razón y tiene que marcar una diferencia, lo contrario, para mí no es pertinente. Entonces, esa es, digamos, una segunda pregunta, o sea, ¿qué conexión tienes tú, qué has pensado en el término de cómo integras lo que se hace face to face con lo que haces en la parte web? Sí, la idea de la parte web, como se planteaban desde la parte de los teóricos, es generar más espacios donde el estudiante pueda desarrollar su habilidad de comprensión de escucha. Desde las teorías, investigaciones y todo, se dicen que en los espacios presenciales de clase, en los espacios que se desarrolla la clase normal, no se trabaja tanto en ninguno la habilidad de comprensión de escucha. Entonces la idea es generar esos espacios extras, guiados, donde yo pueda entrar a darles una retroalimentación, donde ellos puedan desarrollar a través de diferentes actividades, audios, videos, desde sus recomendaciones que tengan interacción desde foros, ¿cierto? Para que trabajen tanto esa habilidad de comprensión de escucha. Es generar espacios extras al aula de clase, al aula, espacios de práctica extras al aula típica de clase, para espacios mediados y donde tengan. Yo voy a trabajar, se había pensado trabajar con Edmodo. En este proceso encontré una plataforma que se llama Schoology, que en este momento se ganó unos premios de plataforma virtual, y la idea es que allá hay una parte donde el estudiante va a encontrar
lo que se trabajó en la clase presencial específico de la habilidad. Entonces, si estamos trabajando de la habilidad de predicción, entonces es otra explicación. Recuerda que la predicción se hace así, 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 y se hace la actividad. Y la idea es que ellos interactúen como recomendación suya, ¿cierto? Desde la parte desde el ejercicio de comprensión de escucha. Bueno, y finalmente, ya para dejarlo ahí, yo sugiero, esto no es tanto una pregunta, sugiero, y insisto porque lo dejé en la evaluación, a mí me parece importante que revises mucho más el tema de literatura local. O sea, aquí se ha trabajado mucho y muchos estudios lo han dejado claro, el tema del listening, no solamente por el tema, digámoslo así, web, pero sí las dificultades. O sea, hay mucho trabajo en enseñanza de lenguas extranjeras, en el desarrollo de habilidades de escucha, que a mí me parece importante que lo revises ahí en la parte local. Yo creo que hay mucho material sobre eso que te podría ayudar mucho a soportar lo que te estoy diciendo de las dificultades que tienen los estudiantes en clase, como, digamos, también sobrepasarla, pero también ya hay mucha experimentación en el tema de integración de tecnologías en el mismo caso. Digo que el de Juan Rodrigo es muy valioso, pero me parece que hay mucho estudio que te puede ayudar a soportar esa parte. Sí, yo hablo del doctor Juan Rodrigo más por la relación que hay del tema en específico de comprensión de escucha y el uso de tecnología. También hay en el 2013 se desarrolló un proceso, una investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia que hablaba de la enseñanza del aprendizaje de idiomas con la metodología Blended. Entonces, desde ahí se piensa también incrementar toda esa parte del marco teórico y también desde los estudios de comprensión de escucha en sí y de comprensión de escucha relacionada con tecnología. Bien, dando continuidad con el procedimiento establecido, haremos entonces la lectura del acta que dice: en la Universidad de Antioquia se reunieron el profesor John Jaime Jiménez Díaz en calidad de asesor y los profesores Gloria Hurtado y Jorge Hugo Muñoz en calidad de jurados del proyecto de trabajo de investigación titulado Blended Learning y actividades estratégicas de escucha en el desarrollo de la habilidad de comprensión de escucha en estudiantes de inglés como lengua extranjera, presentado por el estudiante Óscar Andrés Bedoya, de la segunda corte del programa de maestría en educación en regiones de la línea de educación ITIC, quien hizo una presentación pública de su proyecto de investigación ante el comité de maestría, quien delegó esta responsabilidad ante la coordinación de la línea de formación en mención a cargo del profesor Cartul Vargas. Una vez terminada la presentación, se firmó el acta con la calificación de aprobado por unanimidad. Luego, Cartul Vargas, coordinador de la línea de formación en regiones, dio a conocer el resultado. En constancia, se firma en Medellín el 25 de agosto de 2015.